¿Estamos dentro? Pues claro que estamos dentro. En el anterior vídeo os expliqué cómo me adentré yo en este mundillo de YouTube, que por cierto, aquí os dejo el enlace, por si no lo habéis visto. Y hoy os voy a contar cómo me preparaba yo mis primeros guiones, que eran un cuadro. Pero bueno, aun siendo un cuadro, os los voy a enseñar que para eso estamos aquí. También os voy a contar qué fue lo que me llevó pues a centrarme en un nicho específico, el de Disney, y cómo esa decisión hizo que al final me tomase un poquito más en serio el tema de la preparación de los guiones, tanto para los vídeos largos como para los vídeos cortos. Así que hasta aquí llega la introducción. Empezamos. Ya os conté que empecé haciendo vídeos muy cortitos de 2, 3, 4 minutos y que yo en un principio no veía necesario tener que desarrollar guiones muy complejos ni muy desarrollados. Que sí que los escribía, pero eran un absoluto caos. Básicamente la estructura de los vídeos era ninguna. Cuando hice los primeros, la verdad es que andaba bastante perdido, así que para darles un poquito más de sentido, a partir del tercer vídeo lo que hice fue mostrar lo que fuese a mostrar, pero contando una historia. Así tenía mucho más claro cómo empezar, cómo continuar y cómo terminar el vídeo. Vamos, lo que viene siendo pues contar una historia, porque al final es lo que venimos todos a contar aquí. Historia. La verdad es que yo al principio todos estos guiones los escribía un poquito a lo loco. Yo iba apuntando frases, lo que yo pensaba que le podría venir bien al vídeo, y como los hacía prácticamente el mismo día que grababa, pues a cada segundo iba poniendo, iba quitando, iba poniendo, iba quitando, y eso se convertía pues en un caos total, un horror. Y claro, justamente cuando grababa, pues me acababa poniendo muy nervioso porque en el mismo momento decidía poner frases, quitar frases, no tenía muy claro qué contar. Si tú eres de los que se apuntan 4 frases y a partir de ahí puedes desarrollar el vídeo entero, enhorabuena, eres un crack. Pero ese, por ejemplo, no era mi caso. Así que lo que yo aprendí, y este es mi primer consejito, prepárate los guiones con antelación, con días de antelación. ¿Por qué? Pues desde que te sientas a escribir el guión o terminas de escribirlo hasta que grabas, seguramente pasen unos días y se te ocurren cosas por el camino. Cosas que agregar, cosas que quitar. Así que lo ideal es que cuando llegue el momento de grabar, pues tengas ya un guión lo suficientemente pulido. Así que cuando llega el momento de grabar, pues lo haces mucho más seguro porque lo tienes ya todo atado. Con la seguridad de saber qué es lo que quieres contar. Bueno, pues buscando los primeros guiones, que aquí los tengo, que de hecho me falta el del primer vídeo porque creo que lo apunté, es que mira cómo tengo los guiones. Hay cosas apuntadas en papelitos, frases sueltas. El del primer guión no lo encuentro porque hasta donde yo recuerdo, creo que hice rollo como esto, apunté 4 frases puerca y seguramente se haya incluso perdido o que yo lo haya tirado. Pero bueno, tengo el resto aquí. ¿Veis? Guiones simples, a mano, muy feo, que parece que estaba aprendiendo a escribir. Además, esta es muy buena frase para empezar siempre un vídeo. Hello. Y sí, todo escrito a mano. Los guiones en Word llegaron más tarde, pero es que la verdad es que a mí también me gusta escribirlos a mano. Pero ya no. Ahora solamente lo uso para hacer notas rápidas, porque entre que muchas veces lo escribía rápido, anotaciones, tachones, que hay veces que ni yo entendía lo que había escrito. Y al final con el Word pues, te queda todo mucho más limpio, más ordenado y no me pierdo. Uno de los problemas que yo tenía es que yo los guiones siempre los seguía a rajatabla, palabra por palabra. Y eso hacía que al principio yo me pusiese muy nervioso a la hora de grabar. Y me exigía memorizar frases que aunque fuesen mías, pues me acababa bloqueando. Me acababa desesperando y en la misma frase la acababa grabando una y otra vez y me desesperaba. Y aparte de eso es que tampoco me quedaba natural. Que a lo mejor vosotros que no me conocéis no lo notabais, pero yo sí. Así que con el tiempo entendí que está muy bien tener todo guionizado, todo paso a paso, pero que bueno, que al final tu guión, tu vídeo y tú al final te lo haces como tú quieres. ¿Que quieres seguir paso a paso, palabra por palabra, todo lo que has escrito? Perfecto, adelante, hazlo. ¿Te sientes a gusto así? Hazlo. Así que te doy otro consejo. ¿Qué es lo que yo hago? Al final lo que hago es quedarme con la idea general de lo que he escrito, teniendo, obviamente, hay que incluir ciertas palabras clave, pero no me obligo a tener que repetir palabra por palabra todo lo que he puesto, porque así se me hace mucho más fluido, queda más natural y evito tener tantos errores. Una cosa que a mí, por ejemplo, sí me ha pasado y te puede ocurrir es que una vez has terminado de grabar, se te pueda ocurrir una frase que quieras meter en un momento exacto del vídeo. Pues no pasa nada. Tú te la grabas y una vez estés editando, si esa frase te viene bien para meterla
la pones y si no, pues la descartas y fin. Pero antes de llegar a los guiones que yo, por ejemplo, hago ahora, que son muchos más complejos, donde hago otro tipo de anotaciones, donde incluso apunto cosas para el momento de editar, que es que en cuanto a contenido no tiene nada que ver esto con esto, pues el punto de inflexión llegó en el momento en el que decidí centrarme en un nicho concreto, que fue el de Disney, que lo habré contado en más de una ocasión, pero bueno, os voy a poner en contexto. Después de hacer unos primeros vídeos en los que hablaba pues de cosas varias, y desde la muerte de mi iPad hasta que pude hacerme con un ordenador, decidí que quería centrarme en algo concreto. Lo que no sabía era en qué. Necesitaba centrarme en algo con lo que estuviese completamente a gusto. Hasta que una tarde de verano de puro aburrimiento en Disney Plus o Disney Plus me crucé con esa preciosa película titulada Pocahontas 2. Yo es que durante mucho tiempo rechacé ver películas de ese tipo, esas secuelas, porque yo me había criado viendo las películas originales. Solo me hicieron falta ver un par de trailers para decir, yo esto no lo veo. Que sí que alguna había visto, pero muy pocas. Vamos, 2 películas mal contadas. Así que tuve que coger mi libretita, porque como yo no me estaba creyendo lo que estaba viendo, empecé a apuntar cosas. Y aquí lo tenéis, ¿veis? Pocahontas 2. Escena por escena. A ver, se verán aquí. Escena por escena, todo lo que ocurría, todo lo que pasaba, todo lo que no me cuadraba. Empecé a ver escenas que me recordaban mucho a la película original. Las canciones, algunas animaciones, yo estaba que no me lo creía. Yo acababa de bajar al infierno. De hecho, fue allí en las puertas del infierno donde me dieron la libretita y el boli. Al principio lo que hacía es que yo recababa toda mi información, después comparaba con la película y después de tener pues ya toda la información que necesitaba, justamente detrás de toda esa información pues escribía aquí mismo el guión. Este cuaderno es para verlo. Vamos, si se viesen las anotaciones que yo tengo aquí, me podrían denunciar. Así que en cuanto vi esa película y la siguiente, lo tuve muy claro. Aquí había tema para hablar, pero vamos, de sobra. Y ahí fue cuando decidí verme todas las secuelas animadas de Disney y preparar un vídeo de cada una de ellas. Que de ahí, digamos, surgieron las primeras estructuras claras para mis primeros vídeos largos. Una primera introducción sobre la película original, después que sí un poquito de datos curiosos, un resumen de la secuela, qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, el estilo visual de la película, banda sonora y lo que más me gustaba, que era buscar parecidos entre la película original y la secuela, que los hay muchos. Y al final pues una pequeña reflexión de lo que me pareció esa secuela. Ahí fue cuando me di cuenta de que los guiones sí que necesitaban una estructura un poquito más sólida, que no era simplemente hablar y contar cosas. Y eso hace pues que al final se eleve bastante la calidad del contenido de los vídeos. La cosa es ir encontrando cada vez una estructura más clara con la que te sientas también a gusto. Por lo tanto, decir que el guión es una parte muy importante de todo el proceso. Obviamente una de las cosas que también te ayudan mucho es ver vídeos de otros creadores. Y vosotros diréis, y bueno, ¿y tú por qué no lo hiciste así desde el principio? Pues porque sí que es verdad que yo ya venía de ver vídeos en YouTube, pero digamos que yo desde el principio quería hacerlo solo. Quería ver si yo era capaz de poder desarrollar mis propios guiones sin tener como referente a otros creadores de YouTube. ¿Por qué? Pues porque al final yo sabía que me acabaría influenciando y yo no quería copiar a nadie, yo quería ser genuino y original. Pero bueno, que sí, que te recomiendo que veas vídeos de creadores de contenido que estén dentro de tu nicho y al menos vas cogiendo ideas sobre las estructuras que ellos utilizan, que cojas ideas que te inspiren, que no hace falta que los copies. Puedes copiar esa estructura porque al final hay muchos que utilizan el mismo tipo de estructura en sus guiones. Básicamente que cojas ideas, tú ya después te lo montas como tú quieras. Pero sí que es verdad que de hace una temporada para acá, una de las cosas que yo hago es que una vez yo ya tengo mi guión desarrollado, no un guión, pero sí toda la información más o menos ordenada, para tener una estructura un poco más clara, lo que hago es pedirle ayuda al ChatGPT. Pero ojo, yo no le pido al ChatGPT que me cree un guión. Yo al ChatGPT lo que le doy es toda la información y desde un principio lo que le dejo muy claro es que ni quite ni agregue información, simplemente porque haga correcciones ortográficas si las tiene que hacer, y que con esa información lo que haga es que me la separe o me haga una estructura un poquito más idónea para el vídeo. O sea que yo no utilizo el ChatGPT para que me agregue cosas, no. En base a lo que tengo,
estructúramelo y una vez yo ya tengo esa estructura yo decidiré si la utilizo o no la utilizo. Por lo general suelo utilizarla, pero siempre después le hago modificaciones. Pero ojo, como he dicho antes, no lo utilizo para crear el contenido, sino como apoyo para darle una estructura un poco más sólida al vídeo, o simplemente para tener ya el guión estructurado y yo después trabajar en él. En algún momento sí que le he pedido en algún párrafo concreto si la información que tengo es correcta o no. De todas formas, no te fíes de la IA, porque muchas veces a mí hay información que me ha cambiado, la he verificado y no era correcta. Es más, si tú mismo le escribes al ChatGPT, oye, esta información que me has dado no es correcta, automáticamente te va a contestar que es cierto, que esa información se la ha inventado. También es verdad que yo no uso la versión de pago del ChatGPT. No sé si la versión de pago funciona mejor, supongo que sí. Pero vamos, básicamente lo que vengo a decirte es que no utilices el ChatGPT para que te cree el contenido. Utilízalo como una herramienta de ayuda, ya está. Una de las cosas que sí te recomiendo una vez tengas tu guión definitivo es que si lo vas a imprimir, que dejes espacio entre frases o párrafos que tú creas que están sujetos a poder ser modificados o cambiados. Simplemente para que tengas espacio para escribir, para anotar, porque si escribes todo el texto muy pegado no vas a tener margen para hacer modificaciones y después se puede convertir en un caos. Una cosa que sí te aconsejo, una vez tengas el guión, yo lo que hago que me ayude a la hora de grabar, sobre todo visualmente, es por ejemplo los títulos principales, o si hay por ejemplo un párrafo en el que hablas de una cosa y en el siguiente párrafo hablas de otra, yo lo que hago es que utilizo los subrayadores de colores, porque así visualmente una vez estás grabando te sitúas mucho mejor en qué has contado, qué es lo que vas a contar en ese momento y qué es lo que viene después. Eso es una cosa que personalmente a mí me ayuda mucho. Así que en definitiva, ¿qué es lo que yo te aconsejo? Lo que te aconsejo desde un principio es que veas vídeos en internet, como lo hacen otros creadores de contenido. ¿Que no te hace falta y quieres empezar a desarrollar tus guiones desde un principio solo? Pues ve probando poco a poco. ¿Que te van funcionando? Perfecto. ¿Que te sientes estancado y no sabes realmente cómo desarrollar el contenido de aquello que quieres contar? Pues vete a YouTube, busca creadores de contenido o vídeos que estén dentro de ese mismo nicho y a ver cómo lo hacen otras personas. Yo al final me decanté por el camino del autoaprendizaje. Es más, a día de hoy sigo sin tener a ningún creador de contenido como referente para estructurar mis propios vídeos. ¿Que están mejor o peor? No lo sé, pero bueno, al final he sido yo mismo el que he aprendido de mis propios errores y he acabado desarrollando los guiones pues de la mejor manera que me ha parecido. Pero sí es verdad que hay un cambio sustancial y muy grande comparando estos primeros guiones, que ya veis lo que son, estos guiones, con los que me hago a día de hoy. Así que para mí lo que empezó siendo una simple hojita con frases orientativas se acabó convirtiendo en pieza central del desarrollo y contenido de mis vídeos. Así que en el siguiente vídeo os contaré cómo preparé o cómo me decidí pues por el setup que estáis viendo, el fondo, la iluminación, el sonido. Yo siempre todo método low cost, gástate lo menos posible. Así que si estás pensando en abrirte un canal en YouTube, ya has visto este vídeo y el anterior y no te quieres perder el siguiente, suscríbete y activa la campanita y te enterarás de cómo es mi maravilloso método low cost. Y así tampoco te pierdes pues todo el contenido de Disney que subo a mi canal. Así que tal como pone en mi guión, la última frase es: nos vemos en el próximo vídeo. Así que chao.